Buenas noches, mi nombre es Jorge Mateo, gestor cultural y programador de los ciclos de cine de la Biblioteca Nacional del Perú. Con mucho agrado les hacemos partícipes de esta fecha inaugural de un nuevo ciclo de conversatorios denominado Crónicas desde la Butaca BNP, en el cual platicaremos con expertos sobre la historia del cine hispanoamericano. En esta primera fecha conversaremos sobre dos temas muy interesantes. La primera ponencia se llama El afiche cinematográfico peruano y está a cargo del cineasta e investigador Nelson García, quien ha realizado cortometrajes y largometrajes galardonados en Perú y en el extranjero, y asimismo fue presidente de la Asociación de Cineastas del Perú, organizador del primer Congreso Nacional de Cinematografía en 1992, y ha publicado los textos Agenda de Medios Audiovisuales y Cuando el cine era una fiesta, la producción de la Ley 19327. La otra conferencia, denominada Apuntes Biográficos de Chano Urueta, será llevada a cabo por Eduardo de la Vega Alfaro, doctor en Historia del Cine por la Universidad Autónoma de Madrid. Él actualmente está adscrito al Departamento de Sociología de esta universidad, donde imparte cátedras de Historia y Sociología del Cine a nivel de licenciatura y posgrado. Ha publicado asimismo crítica y ensayo sobre diversos aspectos cinematográficos en periódicos, revistas y libros editados en México y en el extranjero. E igualmente es autor y coautor de monografías acerca de la vida y obra de cineastas y actores mexicanos. Antes de ceder la palabra en la moderación a la historiadora de cine y divulgadora de esta materia, Violeta Núñez, le comentamos al público que nos sigue que esta primera sesión ha sido pregrabada y cuenta con la participación en los comentarios de realizadores audiovisuales, investigadores y docentes de cine, una vez finalizadas las intervenciones de los ponentes. Adelante, Violeta. Buenas noches. Buenas noches, con todo un gusto estar esta vez desde la Biblioteca Nacional y contar con la participación tanto de Nelson García como de Eduardo de la Vega, amigos desde hace muchas lunas. Y la pregunta que respondemos es la siguiente, que la discutíamos con Jorge Mateo y con otros compañeros historiadores, ¿no? ¿Por qué estas charlas? ¿A qué se debe? En primer lugar, es parte, el cine tiene toda una historia muy rica que muy pocas veces se conoce. Y estas charlas, la historia del cine es una de las aristas de lo que nosotros trabajamos, luchamos en nuestros diferentes países, que es la recuperación de la memoria fílmica, ¿no? Las películas, por una parte, y la historia. No la historia entendida como proceso. No nos interesa a muchos de nosotros los chismes, ¿no es cierto? Del cine, que es muy simpático, pero no. Entonces, la idea de hacer esta charla surgió con los amigos historiadores y poco a poco esperamos que difundamos más el conocimiento que nosotros trabajamos y que el público también nos haga llegar qué tipo de temas, qué intereses tienen para ir programando. Bueno, no hablo más, prometo ser la moderadora más moderada y cedemos la palabra a Nelson García Miranda. ¿Qué tal, amigos de América Latina? Buenas tardes. Yo hago cine, pero cuando no puedo hacer películas, hago investigación de cine porque me fascina tanto la investigación de nuestra actividad cinematográfica latinoamericana como hacer cine. Esta es la segunda investigación que inicio. La presente investigación se llama Historia de la ficha en el cine nacional, el cine peruano, porque nunca se ha hecho una recopilación todavía de la ficha en el cine nacional, ¿no?
Mi investigación abarca de 1913 hasta 1972, centrado exclusivamente en las películas de ficción. No abarco el documental, ni los noticieros, ni el cortometraje, porque son otro tipo de producción. Me interesaba en este momento el afiche del cine de ficción, el largometraje. De la época del cine mudo, fueron 18 largometrajes de la época del cine mudo, y a partir de 1974 se hizo cine con sonido y fueron 59 largometrajes que se hicieron hasta 1972, en que se promulgó por primera vez una ley de cine en el Perú, en la cual el Estado apoyaba al cine nacional. Anteriormente no había ningún tipo de apoyo con liberación de impuestos, nada, ¿no? Cada cineasta tenía que hacer un gran esfuerzo para producir su película, ¿no? En estos 59 años de cine que yo investigo, se hicieron 77 largometrajes, de los cuales tenemos información de su existencia porque ha sido recogida por historiadores como Ricardo Bedoya, Violeta Núñez, Giancarlo Carbone, Irena Núñez y otros, ¿no? 10 largometrajes de los 77 están ubicados, 67 están perdidos. En el Perú no contamos todavía con una Cinemateca Nacional y no hay la labor de recuperación de este material es un esfuerzo particular de diversas personas o instituciones. Una de ellas es la Universidad Católica y otra persona que recupera es Irela Núñez del Prado. Gracias a la información proporcionada por estos investigadores, yo tenía la fecha del estreno de estos 77 largometrajes. Con ese dato me sumergí en la Biblioteca Nacional del Perú a buscar los afiches de prensa con los que se anunciaba el estreno de los 77 largometrajes, hacerlos fotografiar y exponerlos reunidos en un libro que esperamos ver publicado en un futuro cercano. El afiche de prensa fue uno de los modos de promoción. Hubo otros como el cartel municipal que se pegaba en unas marquesinas ubicadas en las avenidas principales o se pegaba en las carrocerías de buses y tranvías públicos, pero esos no han sido recuperados aún. Una forma de publicidad exterior, era una forma de publicidad exterior. El problema era que a su lado aparecían carteles anunciando temporada de zarzuela, peleas de gallos o corridas de toros. Y esos afiches, esos carteles casi se han perdido. En cambio, el afiche de prensa, durante las primeras décadas del cine nacional, al comienzo del siglo XX, el afiche de salón, tal como lo conocemos ahora, no existía en el Perú. Más se atraía al público mostrando en una vitrina del salón del cine fotos de rodaje debajo del título de la película de estreno, en una vitrina. En cambio, el afiche de prensa sí era toda una expresión creativa, informativa y original. Esa carta impresa en un periódico ha evolucionado de acuerdo a la incorporación de elementos gráficos y herramientas de impresión de los periódicos de Lima. Por ejemplo, Jorge, por favor, pon el afiche del matrimonio al manicomio. Este es el primer tipo, uno de los primeros avisos de cine, de publicidad cinematográfica que hicieron en el Perú. Era un periódico todavía donde no se había incorporado la fotografía, solamente aparecía textos tipográficos hechos, impresos a través del linotipo, ¿no? No aparecía todavía ninguna fotografía, porque todavía no se había incorporado. Eran solamente textos, y es tampoco la película está perdida, y lo que más o menos se ha podido entender por el título tan sugestivo es que la guionista es una mujer, primera mujer de cine que trabaja en el Perú, y trata sobre cómo una mujer en el Perú del comienzo del siglo XX, pasada de estar bajo el patriarcado de los padres de familia al esposo, ¿no? Entonces era un título muy sugestivo. La película está perdida, solamente tenemos fotos de esa película. El siguiente afiche, por favor, Jorge. Ese es el primer afiche de cine peruano donde por primera vez aparece una foto. Es una película dedicada a un bandolero muy popular en el Perú que se llamó Luis Pardo, ¿no? Se exhibió en una sola sala y es el que aparece, el jinete que aparece montando ese caballo es el productor, el actor y el director de la película, ¿no? Era un hombre que tenía un negocio de zapatos, pero estaba enamorado del cine
aprendió cine viéndolo porque era un cinéfilo y admiraba mucho a Douglas Fairbanks y hace una película sobre este bandolero imitando la simpatía de Douglas Fairbanks, ¿no? Esa es la película de 1927 y es una película, es un afiche, digamos, en la cual la fotografía es recortada, es una ficha que anuncia que para el Día de la Raza, que es el día siguiente, se iba a proyectar, iba a proyectar la película en un solo cine, ¿no? Es una película que se está ubicada porque en 1987 un cineasta se enteró que el director de esa película vivía aún y conservaba la película. Y así se pudo conservar. Él donó la película digamos, a los cineastas peruanos y se conserva en este momento, se conserva y está restaurada, está a salvo. Ya, la siguiente película que se llama Mientras Lima duerme. Esa es el primer afiche que se hace a colores, en dos colores por lo menos, o tres colores, ¿no? El color negro, el color rojo y las fotos, ¿no? El blanco es de 1930. Tiene un diseño muy original, ¿no? La luna, y está dirigida por un chileno. Varios cineastas chilenos, después de una crisis que hubo en el cine chileno, muchos se fueron a varios países latinoamericanos. Al Perú llegaron dos. Uno es Santana, que vino al Perú con muchos guiones suyos que había hecho en películas en Chile, vino al Perú con estos guiones y acá hizo casi los mismos guiones, ¿no? Mientras Lima duerme, es una copia de un título de una película que hizo en Argentina que se llama Mientras Buenos Aires duerme, en la que, digamos, más o menos trataba el asunto de los riesgos de la capital latinoamericana para las mujeres solas, ¿no? Es una película en la que tuvo problemas con la censura, ¿no? Porque ya existía la censura y era muy rigurosa con la moral de las películas, ¿no? Ya, la siguiente película, Jorge, ya, este es otro tipo de afiche, es un afiche que ocupa una página entera del diario El Comercio, es un afiche muy grande en realidad, es un afiche en la que está sobre todo dibujado, ¿no? Aquí él no le interesa mucho usar las fotos, sino le interesa los dibujos, porque le da una picardía distinta, ¿no? Él pensaba eso. Este es de Santana, también es del chileno Santana, que también había hecho en Chile una película que se llamaba La chica de la avenida Mon, ¿no? Entonces trajo ese guión y hizo acá una versión peruana también, ¿no? Se le criticaba mucho por esa especie de autoplagio, ¿no? Pero bueno, la película gustaba, la propuesta gustó al cine peruano, al público peruano, y además se estrenó en una película que estaba una película que se estrenó en un cine de Legión de la Unión, ¿no? Es una de las pocos afiches que tiene un autor. Acá abajo, en la parte donde está el niño, abajo, aparece un hombre que se llama Caamaño, que es un famoso dibujante de esa época, ¿no? No se han encontrado los caricaturistas de época que son muy famosos en el Perú, no hemos encontrado todavía ningún afiche hecho por ellos, salvo este Caamaño, que no tenía la fama de los famosos caricaturistas peruanos de esa época, pero aportó con este afiche, ¿no? Que es muy bonito, es muy interesante, ¿no? Ya el siguiente afiche, Jorge, se llama La huérfana de Ate. La huérfana de Ate de 1930 es la primera película peruana que está basada, que es una adaptación de una novela peruana también, de Ricardo Rosell, ¿no? Es una película que trata sobre la población negra en el Perú, pero no trabajan con actores negros, sino los actores están pintados con colores oscuros, ¿no? Es una película, digamos, que le he puesto porque es la primera película peruana que se hace a partir de una novela peruana.
sí, es un drama de una chica blanca que encuentran en una colonia de negros y la película trata de explicar por qué pasó eso, ¿no? Pero los asuntos es que, por ejemplo, la que aparece en la foto es la madre que confiesa que la hacienda en la que ella trabajaba, el patrón le dejó una niña y tomó su caballo y se fue y nunca más volvió. Entonces ella se llevó a la niña a su comunidad y ahí creció. Era una niña muy bella y a todo el mundo sorprendió la belleza de esta niña. Bueno, de eso trata más o menos la película, que también está perdida, ¿no? La siguiente película, Jorge, que se llama Yo perdí mi corazón en Lima. Yo perdí mi corazón en Lima, ya, esta es la última película muda que se hace en el Perú. Se encontraron la copia, está en poder de la Universidad Católica y está restaurada más o menos, y está a salvo, digamos, ¿no? Es la última película que hace Santana en el Perú también. Como pueden ver en el afiche, él refleja un poco la personalidad peculiar de él. Él era una persona muy persuasiva, muy insistente, y como ven este afiche, no deja casi espacio en blanco, llena de argumentación para convencer al público de que vayan a ver esta película, ¿no? Dice, por ejemplo, Yo perdí mi corazón en Lima es el poema cinematográfico nacional de más honda, raigambre, dramática, porque lleva como esencia el sacrificio. Bueno, en la película, todo el afiche está lleno de frases así, combinando sentimentalmente al público a que vaya a ver la película. Es una película que trata sobre el drama de las muchachas peruanas que tienen que despedirse de sus enamorados o sus padres, sus hermanos que van a un conflicto fronterizo que teníamos con Ecuador en ese momento, ¿no? Es, es, el, es un afiche también de periódico que ocupaba toda una página del comercio, del periódico El Comercio, ¿no? Que es el periódico más popular de esa época y que yo he podido investigar porque la pandemia no ha permitido hacer en otros periódicos. El siguiente afiche, Jorge, por favor, Cosas de la Vida. Cosas de la Vida también es interesante este afiche porque también se trabaja con dos colores. Todos son trabajos hechos a mano, digamos, salvo la fotografía, es un trabajo hecho a mano, ¿no? Es un arte casi perdido en el Perú, digamos, ¿no? El afiche cinematográfico hecho a mano, con grandes dibujantes, con grandes diseñadores, ¿no? Es la primera película parlante, una de las primeras películas parlantes en el Perú, hecha con discos, ¿no? Con discos. Y está en la que intervienen tres famosos actores cómicos en el Perú, reyes de la risa y del teatro cómico en el Perú: Carlos Rebolledo, Ernestina Zamorano y Arturo Castillo. El teatro, reyes de la radio y del teatro, de la comedia, ¿no? Nunca quisieron trabajar en el cine mudo porque ellos decían, el actor es su voz también, y qué voy a hacer yo trabajando si no se me va a escuchar. Entonces no habían aceptado trabajar en cine mudo, pero cuando apareció el sonoro, ya ellos aceptaron y los tenemos en esta película, pero es una película perdida también, ¿no? Es una pena porque son ídolos en la historia del teatro en el Perú, ¿no? Entonces, esperamos que algún día encontrar una copia de esta película para poder disfrutar del arte de estos actores famosos, ¿no? En la foto que conocemos, los tres actores siempre están juntos, casi nunca están separados, siempre están juntos porque como era una grabación hecha con micros y no estaba el sonido muy desarrollado, escondían el micro en floreros, en maceteros, en tazas de té, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos hemos leído en las crónicas, pero digamos, esa es la importancia de este afiche, que es una de las primeras películas sonoras, ¿ya? El siguiente afiche, Jorge, por favor, se llama La bailarina loca. La bailarina loca es de 1937. Es una película adaptada, una adaptada de un cuento infantil famoso de Hans Christian Andersen, de las zapatillas rojas, ¿no? El afiche está diseñado como una especie de casa de muñecos, de casa de muñecas. En uno de los cuadros se ve a la niña que, digamos, ante la madre muerta, en el otro está ante una señora que la adapta y la quiere tanto que le compra unas zapatillas rojas que la obligan a bailar permanentemente, ¿no? En la parte superior está una niña que, digamos, está tratando de imitar los pasos de Shirley Temple, ¿no? Que en esa época ya era muy famosa
y todas las cinematografías querían tener niñas bailando, ¿no? En el Perú apareció esta niña, Mari López, que hacía tap y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y está la famosa actriz Carmen Pradillo, que va a interpretar varias películas de la empresa Amautafilm, que es una empresa muy importante. Esta es la primera película de esta empresa muy importante que se llama Amautafilm, que, digamos, las películas que mostraba anteriormente se estrenaban en una o dos salas. La bailarina loca es la primera película que se estrena en seis salas, lo cual era un gran éxito, ¿no? Es una película muy famosa. No conocemos, no sabemos dónde está, está la copia de esta película, y es una pena porque es una película en la que la música, no sabemos qué música se empleó, cómo resolvieron esas cosas, ¿no? Pero digamos, el afiche, en esos casos el afiche es la única huella de la existencia de estas películas. Son las películas que son los rastros que seguimos para, digamos, a ver si encontramos alguna copia, porque, digamos, falta hacer todavía una investigación sobre las empresas que producían estas películas, porque no sabemos tampoco quiénes lo conformaban, y de repente entre los socios de estas empresas alguien tiene una copia, porque las películas no desaparecen así tan fácilmente, ¿no? Es de 1937, que también es una de las primeras películas sonoras en el Perú. Esta la película es de Doble Filo, bueno, que también es de la productora Amautafilm, ¿no? La bailarina loca era una película muy famosa, pero solamente se podía circular en el Perú, ¿no? Con dificultad, porque la producción norteamericana ya era casi dueña de las salas de cine y presionaba mucho para que no perder espacio, ¿no? Entonces, las películas peruanas podían salir en una o dos salas y un par de días, ¿no? Entonces, el Amautafilm, que es la empresa muy importante, trató de abrir fronteras para las películas, ¿no? Entonces, hizo esta película en la que incorporaba música de rumbas cubanas, tangos argentinos, pasillos ecuatorianos, jarabes mexicanos y marineras del Perú, ¿no? Una película que trata de, a través de la música, abrir fronteras hacia las películas peruanas. No lo consiguió mucho, no lo consiguió porque en el cine internacional latinoamericano, en el cine latinoamericano circulaban películas de dos cantantes famosos, digamos, ¿no? En Argentina las películas de Gardel, y en México las películas de Negrete, ¿no? Que no tenían una fama altísima, y los cantantes que ofrecía esta película peruana era Carmen Pradillo, que era una tonadillera española, ¿no? Ni siquiera peruana, ¿no? La siguiente película, Jorge, por favor, se llama Barco sin rumbo. Barco sin rumbo. Este es lo que a mí me parece el mejor afiche de cine de esta época, ¿no? Es un diseño muy original, muy inspirado. El nombre de la película está sobre una nube negra que empuja a esta nave, en la que en las velas están reproducidas las fotos, algunas escenas, ¿no? Es una película de Amautafilm, es la última película de Amautafilm, porque esta película que trata es un drama portuario de contrabandistas, de un hermano que es un policía y es un hermano que es un ampón, mujeres fatales, escenas de cantina, balas, muertes. Chocaron mucho a la censura en el Perú y le prohibió el pase. Durante un año le prohibió el pase. En ese año, la empresa esta Amautafilm, que apenas sobrevivía con sus películas populacheras, no resistió y casi clausura sus actividades. Además, se producía en ese momento el inicio de la Segunda Guerra Mundial y el material negativo no llegaba al Perú. Digamos, no se podía continuar haciendo cine, ¿no? Bueno, yo hasta ahí, desde el año 1940, hasta ahí yo he llegado a la investigación, porque la pandemia ha cerrado la Biblioteca Nacional y no nos ha permitido investigar más, pero digamos, estoy continuando. Pues yo he llegado en realidad hasta 1950, ¿no? Pero digamos, hasta ahí he mostrado, porque quería mostrar algunos joyas de estos afiches cinematográficos, ¿no? Que es necesario rescatar, sacar del olvido porque están olvidados, y volver a plantearlos y reconstruir el pasado de nuestra historia del cine peruano, que es muy desconocido todavía, ¿no?
El Perú es un país sin cinemateca. Cada vez presionamos más para que se abra de constituir una cinemateca y comenzar la búsqueda de estas películas y digitalizarlas y darlas a conocer, ¿no? Bien, eso es todo. Muchas gracias. No sé si cumplió el tiempo, Violeta, ¿me he pasado? Estoy en el tiempo. Perfecto, Nelson, has Ok, corrido, ok, está muy bien. Muchas gracias, Nelson, ok. fabuloso. Y ahora entonces dejamos al gran Eduardo de la Vega Alfaro que nos ilustre sobre Chano Urreta. Hombre, pues muchas gracias, magnífica tu charla, Nelson, me gustó muchísimo. Gracias. Entre otras cosas porque también por ahí alguna de las películas que citas tiene clara resonancia después en el cine mexicano de sus años. A ver si alcanzo a hablar de ese caso. Bueno, lo que presento aquí es, como había yo acordado con Violeta, un avance de una investigación que estamos haciendo la doctora Rosario Vidal Bonifaz, mi esposa, para más señas, y yo, en torno a un caso que a mí me pareció desde mucho tiempo antes muy interesante. Yo ya había hecho algunas monografías sobre cineastas mexicanos, particularmente de pioneros del cine con sonido integrado a la imagen o el cine sonoro. Pero el caso de Chano Urreta lo fuimos posponiendo, bueno, en particular lo fui posponiendo un tiempo hasta que después ya entroncamos a trabajarlo mi esposa y yo. Por la sencilla razón de que a diferencia de los otros trabajos que ya he podido publicar sobre cineastas pioneros del cine con sonido integrado a la imagen en México, ya son 4 casos, si mal no recuerdo, uno de ellos Gabriel Soria, otro Arcadi Beutler, otro Rafael J. Sevilla y otro más José Echebor, que fue este último un itinerante, un chileno argentino que rebotó en México durante la década de los 30, uno de esos tantos casos de cineastas latinoamericanos que van rebotando de país en país, y hasta que regresó a Chile también para hacer películas. Por una razón estábamos dejando al final lo de Chano Urreta, o bueno, más adelante, porque su filmografía es muy extensa, consta de 115 largometrajes. No aparece y este es uno de los casos que, por supuesto, surgen, irrumpen, pueden filmar tanto, pues gracias a que la industria cinematográfica mexicana se volvió preponderante entre los países de habla hispana, junto con Argentina, junto con España, junto con Brasil, sobre todo. Pero que, bueno, si vamos a las cifras, pues fue la que pudo producir un mayor número en relación con la de los otros países. También, por ejemplo, bueno, el campeón de esa cifra de películas de largometraje dirigidas fue Gilberto Martínez Solares, que hizo 151, por ejemplo, y que, por cierto, aprovecho este contexto de colegas que finalmente en la Ciudad de México se acaba de abrir una exposición en homenaje a don Gilberto en el Museo del Estanquillo, como se conoce, que es un museo que se fundó gracias a las colecciones de una cantidad infinita de piezas del escritor Carlos Monsiváis, que también fue un cinéfilo apasionado.
Bueno, finalmente Gilberto Martínez Solares, el campeón de este rubro, en el caso mexicano, y yo creo que también en el caso del resto del mundo de habla hispana, eso todavía estamos investigándolo, pues ya tiene su exposición, por fin. Igual creo que en algún momento se traducirá esta exposición en algo en video, en algún material en video, en YouTube, en fin. Pero bueno, ahí está este caso. Otro cineasta muy, bueno, alemán, pero que hizo mucho trabajo en México, Alfredo B. Crevena, filmó 140, por ejemplo, largometrajes. Urueta 115 y Jaime Salvador, un exiliado español, hizo 101. Entonces, fueron estos, falta por ahí alguno, fueron la quinteta que dirigió más películas o que pudo dirigir más películas, digamos, en el periodo de la que a los 30 hasta 1960, 70, por ahí, en la que casi todos, salvo Martínez Solares, que se sigue dirigiendo, lograron hacer esta cantidad de películas. Ahora, ¿por qué la importancia de destacar en este caso a Urueta junto con estos otros que he citado? Bueno, porque todos sabemos que el cine mexicano logró durante un buen tiempo penetrar las pantallas de América Latina. En algunos casos, no sé, eso está en discusión obviamente, pero en algunos casos el cine mexicano se convirtió, ante la carencia de industrias fílmicas propias en el resto de los países de América Latina, salvo el caso de Argentina, obviamente, se fue adoptado, digamos, como el cine de estos países, un cine propio. Perú fue uno de ellos, de alguna manera, a pesar de que también, como acaba de demostrarlo brillantemente Nelson, también hubo intentona de hacer un cine nacional muy interesante. Por desgracia, entiendo que en mayor de los casos perdido o apenas se han rescatado fragmentos de películas, pero algunos casos sí se han rescatado completos, como también lo acaba de decir Nelson. Bueno, Chano Urueta, entonces ya concentrándonos en su caso y habiendo dado este contexto, hizo una carrera, bueno, él nació en la Ciudad de México en el año 1903, hasta donde hemos podido investigar, y murió el 23 de marzo de 1979. Tuvo una vida larga y muere unos 9 años después, no, perdón, 7 años después de haber terminado ya, haber dado por concluida su carrera como cineasta. Hizo, pues, tuvo más bien, aquí esto es lo que a mí me interesó mucho, el caso de Urueta, me ha faltado decirlo, aterrizarlo, porque él filmó en 1950 una comedia musical que se llama El Son del Mambo, en la que protagonizó, entre otros, el famoso Dámaso Pérez Prado, genial músico cubano, creador, o por lo menos se le atribuye la creación del mambo, famoso ritmo que ese sí tuvo un impacto no solo latinoamericano, sino incluso mundial. En algunas películas europeas, por ejemplo, personajes bailan mambo o escuchan mambo, o también estadounidenses. Y esa película tiene, en mi caso personal, un arraigo muy profundo, porque viendo esa película en un cine céntrico de la Ciudad de México, mis padres se conocieron. Entonces, siempre hablaron de eso y bueno, como que se me quedó en la conciencia. Y ahora estamos con este libro, con esta investigación, tratando de, entre otras cosas, resarcir esta deuda personal que yo siento con Chano Urueta, porque le atribuyo al reestreno, porque no la vieron mis padres en su estreno, sino en un reestreno,
el que yo esté ahora en este mundo hablando aquí frente a ustedes. Entonces, bueno, Urueta tuvo, después de una vida muy azarosa, finalmente aterrizó en Hollywood, y mi hipótesis es que traía también ya en su, casi en su genética la expresión cinematográfica, porque también fue sobrino de un cineasta pionero del periodo sin sonido, del periodo mudo, de Santiago J. Sierra, quien es Santiago Justo Sierra, se llamaba, quien hizo varias películas, incluso de horror, en una determinada época, la época de la posrevolución, digamos. Y Chano debió haber sido niño por ese entonces y seguramente vio alguno de los rodajes o vio a su tío dirigiendo. Entonces, pues, por ahí le pudo haber llegado la inquietud por algún día hacer cine. Bueno, con esa inquietud, haya sido por este caso o por algún otro, Chano llega a Hollywood a finales de los 20, donde hace el papel de Villa en una película que no parece que no existe, que ya no existe. Se llamó El Robin Hood mexicano, que hizo un cineasta chihuahuense allí en Los Ángeles, Antonio Fernández se llamaba él. Chano Urueta interpretó a Villa joven e hizo la traducción de los intertítulos, y de ahí ya se enganchó con el medio cinematográfico. En Hollywood alcanzó a dirigir 2 cortometrajes, El Destino se llamó uno de ellos, y Gitanos, en los que participaron como actores, entre otros, Javier Cugat y Emilio, el Indio Fernández, quien sería su amigo toda la vida y a quien conoció precisamente allá en Hollywood. Después de eso, Chano participa muy brillantemente, es uno de los más descollantes militantes de un movimiento político que ocurrió en México a fines de la década de los 20 del siglo pasado, el vasconcelismo, que trató de llevar a la presidencia a José Vasconcelos, un filósofo muy afamado, político también importantísimo, pero bueno, no cuajó esta opción. Se impuso lo que ya era muy marcado en México, un autoritarismo de un sector del grupo que había ganado la Revolución Mexicana, y bueno, todos han de saber que ese mismo grupo, claro, con varias generaciones, pues se mantuvo en el poder federal en México hasta el año 2000. Luego ya regresó y luego ya volvió a irse. En fin, ahí es un lío político que no nos vamos a meter mucho en ese aspecto. Pero, en fin, Chano finalmente regresa a México, va a ser uno de los colaboradores más cercanos de Sergei Eisenstein cuando vino a México a filmar su proyecto finalmente frustrado, Que Viva México. Eso le da como una carta de naturalidad, se vuelve una especie de teórico del cine nacionalista mexicano inspirado en el trabajo de Eisenstein, creo que antes que otros que después serán conocidos también y mencionados mucho. Fue colaborador y en esa calidad como de teórico del nacionalismo cinematográfico mexicano, publicó varios artículos que hemos compilado también en este trabajo, o vamos a compilar en este trabajo, en una revista que se llamaba Mundo Cinematográfico, que era una revista patrocinada por los distribuidores y exhibidores de cine en México, una revista gremial. Y bueno, desde ahí Chano ya se catapulta a hacer cine con sonido en México en la década de los 30, primero como guionista y luego ya como director. Debuta con una película
de horror que por desgracia no hemos podido encontrar, profanación, y a partir de ahí, bueno, es que desarrolla esta carrera de más de 100 largometrajes. Por ahí también filmó algunos cortos documentales, fue actor en varias películas ya al final de su vida, produjo por ahí alguna película, en fin, y bueno, su vida desde mi perspectiva es sencillamente fascinante por todos estos y otros motivos que, que esperemos queden finalmente plasmados en esta investigación que está en ciernes. Ahora, ¿qué posible interés puede tener el caso de Chano Grueta aparte de todo esto que hemos dicho? Bueno, para América Latina y él mismo y sus películas montadas en esta gran penetración que el cine mexicano tuvo desde la década de los 30 y hasta los 60, 50, 60 por ahí. Bueno, el cine de Chano Grueta, gracias a las investigaciones, por ejemplo, de Violeta Núñez, de Osvaldo Sarazola, de Ángel Miquel, que precisamente ayer me llegó este librito que me acaba de mandar. Se llama Ponchos y Zarapes, el cine mexicano en Buenos Aires, 1934-1943. Está ilustrado ahí con un bonito zarape. Los trabajos que también ha hecho Chacho León Frías sobre la recepción del cine mexicano y argentino en Lima, en fin, gracias a todo esto, tenemos ya una mayor claridad de que las películas de Chano Grueta, junto con las de sus colegas, obviamente, o muchos de sus colegas, se conocieron, tuvieron un éxito, algunas de ellas éxito resonante en las pantallas de América Latina. Aquí estaba viendo precisamente que en el libro de Ángel Miquel, él es un colega mexicano, no sé si lo conozcan, tiene trabajos también excelentes en materia de historia del cine. Hay un momento en la carrera de Chano, como la de otros cineastas mexicanos en la década de los 40, en la que se le otorga la posibilidad de filmar varias películas que eran adaptaciones de grandes obras literarias europeas y sudamericanas, que como ocurrió este fenómeno durante la Segunda Guerra Mundial, el cine mexicano, supliendo a Hollywood en parte, se dedicó a asimilar y a fagocitar estas novelas, porque la situación de guerra precisamente permitía incluso no pagar derechos. Bueno, entonces, por ejemplo, Chano Grueta filmó todo un ciclo de adaptaciones, que en este caso hay un precedente muy interesante. Él había hecho en la década de los 30, sobre todo, una adaptación de María en el año 1938. María, la celebérrima novela de Jorge Isaacs, el escritor colombiano, que fue un éxito esta novela no solo en Colombia, sino en muchos otros países de Sudamérica, también en México. Un melodrama romántico. Chano hizo una adaptación de esta novela, ya se había hecho otra en el periodo siguiente en México y también Colombia, entiendo, ha hecho las suyas propias, pero en esta adaptación tenía muy clara la tirada, por así decirlo, o la intentona era la de contribuir a seguir penetrando en los mercados de Sudamérica con
adaptando novelas de grandes novelistas sudamericanos. Bueno, eso también ya en el periodo de guerra será todavía más evidente con la adaptación de varias novelas de Rómulo Gallegos, por ejemplo, por parte del cine mexicano. Pero también, por ejemplo, Chano, en ese contexto, para aterrizar la idea, hizo la adaptación al cine mexicano del Conde de Montecristo, esta afamada novela del escritor francés Alejandro Dumas, y la película fue un éxito en varios países de América Latina. Y aquí estaba viendo justamente en este libro de Miquel la repercusión crítica que tuvo esta película en Buenos Aires, entre la crítica que entonces ya se ejercía en Buenos Aires. Esto, aparte de lo que dije hace rato, de que gracias a los libros de Violeta y de otros autores preocupadísimos, qué bueno que ha sido así, por rescatar la exhibición de cine en sus respectivos países, o particularmente en lugares como Lima, Callao, o como Montevideo, Lima, en fin, todo esto, o Buenos Aires. Pues ya, por ejemplo, yo tengo ahora, o tenemos este panorama muy claro. Sabíamos que algunas de las películas de Chano habían penetrado, habían sido exitosas en algunos países de Sudamérica, pero bueno, estos libros a nosotros nos lo constatan, lo que convierte a la obra de Chano Urueta en un ejemplo de cómo también en nuestros países, en el resto de los países de América Latina, el cine mexicano fue incorporado prácticamente como suyo, o como parte de una cultura latinoamericana en general, no necesariamente como parte de una cultura nacional, pero sí de una cultura con la que se podía identificar, en este caso, los públicos cinematográficos, las audiencias, como les dicen, en esa época. Entonces, claro, faltaría hablar mucho a este respecto, sería quizá lo más interesante en este contexto, pero también sería robar tiempo. Con lo que concluyo es que Chano Urueta, a lo largo de su carrera, fue también pionero de algunos de los géneros que penetraron mucho en el cine, del cine mexicano en México mismo y en algunos otros países de América Latina, como el cine de boxeadores y luchadores, como el cine musical, como el cine de desnudos artísticos, como westerns a la mexicana, como se les conoce, y como, digamos, otros géneros también. El horror mismo, que también cultivó, uno de los que más cultivó películas de horror o de terror a la mexicana, en este caso desde Profanación, que fue su debut. Y finalmente su carrera se concluye con la realización de un díptico de lucha libre, Los Leones del Ring y Los Leones del Ring contra la Cosa Nostra, que fueron sus últimas películas como realizador a principios de la década de los 70. Y bueno, con eso, digamos, con ese tipo de cine, cerró una carrera muy prolífica, muy interesante, que durante los 30 se distinguirá sobre todo por tratar de llevar sus teorías del nacionalismo cinematográfico mexicano inspirado en Eisenstein en otras cintas, como su adaptación de Los de Abajo, de la gran novela revolucionaria de don Mariano Azuela, y así por el estilo. Entonces, bueno, en poquísimas y muy comprimidas palabras, esa es la trayectoria, o eso es lo que puedo hablar aquí. Ya si sus preguntas y dudas nos permiten seguir abundando, pues por aquí estamos. Muchas gracias. Gracias a ti, querido Eduardo. Claro, uno aprende cada día más, ¿eh? Fascinante. Y escuchando esto de Chano Urueta, 23 de sus largometrajes fueron exhibidos en Lima en los años
30 y 40, y en los 50 también otra cantidad parecida, y se exhibieron esas que tú dices, María y el Conde de Montecristo, ¿no? Estas dos adaptaciones fabulosas. Y es un personaje. Y Nelson, una pregunta que yo tengo para Nelson Rompo, y los compañeros ya nos pueden mandar sus preguntas, o si quieren participar con un aporte, nos van diciendo para hacerlos ingresar. Nelson, en tu investigación, ¿tú has podido encontrar algún afiche original? A partir del 60, sí. A partir del 60, perdón, perdón, ya. Ya, ok. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Violeta? Sí, claro, claro. Ya. Okay. A partir del 60, sí. Digamos, el afiche de salón, ¿no? No existía el afiche de publicidad exterior, ¿no? El afiche de salón que, digamos, esperaba al público, digamos, apenas entraba al salón, encontraba el afiche. Por ejemplo, El embajador y yo, la película de Kiko Ledgar, Nemesio, ¿no? Y creo que la primer afiche que yo conozco peruano es el de Cuculi, ¿no? Que, digamos, que es una película muy importante, que es una película de la escuela cusqueña, y, digamos, están ubicados casi todos los originales de las películas de Armando Robles, que también comienza su película por eso, Ganarás el pan, todo eso sí se ha encontrado, ¿no? Ya, fabuloso. Sí, el que yo conocí, que estaba en la oficina de a quien tú conociste también, Eduardo Tellería, que lo tenía en su espalda, ¿no? Ajá. Esa noche tuvo la culpa. El único que yo conocí, pero después no había, y yo también buscaba, no. Hay una pregunta para Eduardo de la Vega, que la hace Alejandro Galván. ¿En qué medida cree usted que los nexos que tuvo Urueta con los políticos le ayudaron en su carrera fílmica? Antes aprovecho el micrófono para decir una cosita que es lo que yo quería decir a propósito del engarce con lo que dijo Nelson García, mi estimado Nelson García. Esta película de La bailarina loca fue protagonizada por Mari López, que era una niña, como tú lo dijiste, era una niña, especie de niña prodigio, bailaba, cantaba, sobre todo, en fin. Argentina, hermana de Marga López. Yo la conocí personalmente ya muy mayor. Pero ella después, como sabes, ellos rebotaron en México y allá se quedaron. Los hermanos, era un grupo de hermanos, los hermanitos López. Y allá Mari también hizo un papel que yo creo que fue muy similar al de la bailarina loca, que fue para la película La Bestia Negra, que hizo Gabriel Soria, uno de los, hace rato, uno de los que monografié también de ese periodo. Esa película sí existe, se ha rescatado un año para acá, un poco más. Bueno, habría que ver la manera de que la ubicaras, la conocieras. Porque sí, por lo menos te podría dar la pauta de, pues, el estilo con el que Mari, si es que se puede llamar estilo, con el que Mari trabajaba porque fue un año después del caso de la bailarina loca, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, no es la primera, no va a ser la primera, digamos, persona que pasa del cine peruano al cine mexicano. Sí, sí. Hay varios, ¿ah? Varios. Sí. Obviamente estuve estudiando un afiche de una actriz, una cantante cubana que hizo una película en el Perú y terminó haciendo cine en México también. No recuerdo en este momento el nombre. Sí, hubo varios casos. ¿Cuándo fue toda esta circulación?
muy Claro, hay interesante. varios, ¿sabes? Que comenzaban en el Perú y después pasaban a México directamente, ¿no? Sí. Y digamos, tenemos la esperanza que se hayan ido por lo menos con una copia de la película y esté por ahí en México rodando pues, en algún archivo, alguna película peruana de esa época, Sí, ¿no? sí. Bueno, y yendo a la pregunta del joven Alejandro, pues hasta donde hemos avanzado, un apoyo directo de algún político a Chano como realizador o algo así no está tan claro, no está tan claramente definido. Quizá en el periodo de Lázaro Cárdenas, en los últimos años de la década de los 30, algunas películas pues como la versión de Los de Abajo, por ejemplo, sí le interesaba al Estado apoyarlas y al parecer sí hubo un apoyo pues con materiales, con soldados para cubrir a los extras, todo esto. Lo que sí es cierto es que ya en la década 50-60 llega al poder presidencial un exmilitante del vasconcelismo, paradójicamente, Adolfo López Mateos, Ujú. eh, que después de haber sido opositor al régimen, pues por esas razones que uno luego se encuentra en la vida, se integra al aparato de Estado y termina siendo presidente. Y desde la presidencia, López Mateos muy claramente sí apoyó a todos los vasconcelistas, entre ellos Juan Bustillo Oro, Mauricio Magdaleno, este, Chapo Elú, en fin, como 7, 8 militantes destacados del vasconcelismo junto con Chano Huerta, terminaron o continuaron hermanados en el cine, haciendo cine, y algunos de ellos haciendo un cine muy crítico o intentando hacerlo, pues porque quedaron frustrados para toda la vida por aquella represión contra el vasconcelismo. Y en esta etapa en la que, digamos, predomina o está en el poder presidencial, que en México, como saben, pues, es un poder casi total, que no solamente tiene el poder formal, sino poderes metaconstitucionales, como se ha dicho. Pues López Mateos sí apoyó a esos amigos suyos ex vasconcelistas que estaban en el cine, a través de una figura de Federico Hoyer, que fue el que puso en el banco cinematográfico. Y ahí sí creo que podemos hablar de un apoyo muy claro, muy directo a esos vasconcelistas por parte del Estado. Pero por lo general es que todos los presidentes de México le brindaron de alguna u otra manera su apoyo a la industria cinematográfica, pues porque les convenía, porque el cine mexicano tenía una penetración internacional y porque casi siempre ese cine ofrecía una imagen del México próspero y del México que finalmente había dejado la barbarie atrás, en fin. Entonces, bueno, Urueta fue sin duda uno de los beneficiarios de todas estas políticas de rebote, pero así directamente yo creo que Cárdenas y López Mateos sí pudieron haberlo apoyado ya, digamos, directamente. Entonces, bueno, si hay alguna otra cuestión Otra que pregunta, pueda sí, decir. para ti también, querido Eduardo. Ah, Esta vez viene de Emilio Bustamante. Me así. dice, usted ha dicho que entre otros géneros, Chano Urueta cultivó el horror a la mexicana. ¿Qué Ah. caracterizaría al horror a la mexicana? Bueno, es una especie de metáfora, obviamente. Como podría haber un horror a la peruana, un horror a la Claro, argentina, en claro, fin, claro. ¿no? O sea, bueno, en todo caso, sí, el horror a la mexicana se caracterizaría porque la gran mayoría de las películas de horror o de abierto horror que se hicieron en México, incluidas las parodias, pues se adaptaron a contextos mexicanos, digamos, se hablaban en español, en fin,
con actores mexicanos. Por ejemplo, una de las películas más conocidas, incluso internacionalmente, de ese cine mexicano de horror a la mexicana, como yo lo llamo, o ese cine nacional de horror a la mexicana, es El Vampiro, la que dirigió en 1957 Fernando Méndez, otro de los cineastas que tuve la ocasión de poder hacerle una monografía, michoacano él. Si tú ves, o probablemente conozcas El Vampiro, o te interese conocerlo, está muy claro. El vampiro es el mito que viene desde Europa, desde Europa Oriental, que pasa por la literatura y luego entra al cine, pues desde Nosferatu y de otras producciones, desde Vampire de Dreyer, por ejemplo, en fin. Luego en Hollywood rebota de manera muy clara, incluso en el cine, en las películas hispanas, en el cine hablado en español, con la versión famosa en español del Drácula, que interpretaron varios actores españoles y latinoamericanos, entre ellos mexicanos. Pero el vampiro, por ejemplo, se adapta a una hacienda, una vieja hacienda porfiriana, ahí ocurre el drama. Entonces se le da un sentido nacionalista, mexicano, a una historia mítica, pues universal, yo diría. Y así, las películas de horror chano, pues todas tienen más o menos esa característica, se adaptan a México, a contextos mexicanos, y ¿qué te diré? Se desarrollan así. Me contesto rápidamente tu segunda pregunta, que se puentea con esta. Si hubo películas con monstruos típicamente mexicanos. Pues sí, algunas, por ejemplo, La momia azteca, ¿no?, que era la momia, el famoso otro mito de la momia que renace en las pirámides egipcias, pero bueno, en México se adapta a la momia azteca. Hubo otras películas que hablaban del nahual, que es una especie de hombre lobo, más que ese mito venía desde la época prehispánica. Entonces, bueno, ese tipo de monstruos, de la monstruoteca mexicana, sí se podría considerar como hasta cierto punto nacional. Se adaptan muchos de los mecanismos y personajes del cine de horror universal al caso mexicano, para darle un cierto sentido nacional, para que el cine mexicano se identifique con ese cine de horror, puesto que ve ahí muchos elementos que le son más o menos afines, y algo de eso seguramente también rebotó en América Latina, porque América Latina tenía esa imagen de México gracias al cine, entonces también podía identificar espacios, formas de habla, etcétera. Películas que, hasta donde sabemos, algunas de ellas o muchas gustaron en estos países, al grado de que en algunos de estos países hemos encontrado, o bueno, sobre todo nuestros colegas de Sudamérica, Centro y Sudamérica han encontrado, hay momentos en los 40 sobre todo, que después del cine estadounidense, que es el hegemónico no solo en América, sino en buena parte del mundo, con contadísimas excepciones, la India y algunos otros países, pues ese cine mexicano era el segundo cine más visto después del estadounidense, por ejemplo, en estos países. Eduardo, Llegó a serlo. Eduardo, quería hacerte una pregunta. ¿Me escuchas? Sí. Pero no sé si respondí a tu otra pregunta, pero ahí está, ¿no? Sí, yo estoy muy impresionado con las cantidades de películas que tú mencionas con cada nombre. Es decir, por ejemplo, yo he hablado de 60 años de cine en el Perú
y hay 77 películas que a mí me parecía un gran número, pero cuando he escuchado que Chano Ureta produce cerca de 130 películas y el otro ciento y tanto, me quedo congelado, ¿no? Sí. Bueno, en el Perú, yo soy de una zona del norte del Perú, una zona, y hasta allá llegaba el cine mexicano. Yo he visto en mi infancia serial mexicana, las calaveras, por ejemplo, ¿no? Las había visto y era muy aficionado. Fernando Méndez. Claro, Sí. y era muy aficionado, además, muy bien hecha, además, ¿no? Sí, sí, buenísima. Sí. Y después vi en la televisión, bueno, en el Perú, o por lo menos en la zona donde yo crecí, las mujeres, las madres de familia, las amas de casa eran aficionadas al cine mexicano, los maridos, los esposos al cine norteamericano. En mi familia pasaba eso. Mi madre conocía todo el cine mexicano, ¿no? Y yo he contado en un chat de que yo nazco cuando mi mamá se preparaba a ver el Panteón de las Ánimas, el Peñón de las Ánimas. Mi mamá se preparaba a ver esa película. Negrete, sí. Y yo nací ese mismo día que se estrenó en mi pueblo. Mi mamá nunca la vio y nunca me lo perdonó. Cada vez que hablaban de Sí. Jorge Negrete, María Félix, decía, por la culpa de este no vi esa película. Entonces, y otro encuentro famoso con el cine mexicano es una película mexicana de horror que a mí me gusta mucho, que se llama El ahijado de la muerte. Así. Que es una gran Norman película. Foster, sí. A mí me encanta esa película. Cada vez que la veo por la televisión, nomás en onda retros, así, ¿no? Me encanta esa película. Sí. Y sí, claro, el cine mexicano, claro, existía, ¿no? Pero me enteré de otra cosa, que tú hablas del cine cachascán, de los géneros en el cine mexicano, ¿no? Aparte de la ranchera, Sí. está el cine, claro, el cine cachascán, claro, que es Sí, claro. claro, es muy famoso en el Perú y América Latina, seguramente, ¿no? Pero Sí, bueno. últimamente vino al Perú una persona que está vinculada a la Cinemateca Mexicana a darnos informes sobre la Cinemateca. Y fuimos todos esperanzados a ver la gran tarea de la Cinemateca Mexicana, ¿no? Y cuando le dijimos eso, ella reaccionó y dijo, no es muy famosa la Cinemateca Mexicana porque muchos productores entregaron sus archivos a la Cinemateca Mexicana y hubo un incendio. No era el primer incendio y se perdieron muchas películas. Y ahora los productores ya no quieren entregar las películas a la Cinemateca Mexicana. Se ha resuelto eso, porque digamos, ahora he visto últimamente un edificio que tiene la Cinemateca Mexicana y que es extraordinario, ¿no? Sí, Háblame. la Cineteca Nacional es la que te está refiriendo, sí. Bueno, siguen habiendo sus conflictos, porque claro, a raíz del incendio de 1982, que sí devastó una buena parte de los materiales fílmicos que se habían logrado compilar después de muchos años, pues sí, los productores ya tuvieron su pretexto para no hacer digamos, la concesión o otorgar por lo menos una copia de sus películas a la Cineteca Nacional. Pero creo que se ha logrado ya empezar a subsanar eso, y porque está establecido en la ley de cinematografía. Tú produces una película, por lo menos en el sector industrial, y estás obligado a dar una copia, a ceder una copia a la Cineteca Nacional. Entonces, sigue habiendo tensión al respecto, pero hay algunos productores que yo conozco en persona y demás que con gusto ya otorgan sus copias. Entonces, quizá no todo el cine mexicano, no todos los productores mexicanos hacen eso. También piensa que hay algunos casos, actualmente me estoy refiriendo a los años recientes, que aunque ha crecido la producción fílmica mexicana, como afortunadamente en toda nuestra América Latina, gracias a estas nuevas tecnologías y demás, algunos productores de cine mexicano hacen cine con las uñas. Entonces, pues la única copia, las 2 o 3 copias que hacen, pues las sacan al mercado y luego igual ahí se pueden perder, en fin. O sea, es un fenómeno, yo digo que muy complejo.
pero por lo menos la Cineteca sigue presionando, apoyada en esta ley, para que se mantenga esta figura, la figura legislativa, vamos a llamarla así. Claro, gracias Eduardo, muy interesante. Para que si haya una sesión de por lo menos una copia de estas películas. ¿Cuán importante es eso de que hay una ley que de alguna manera obligue y una institución que sea receptora de esta producción? Bueno o mala, a mí no me interesa, sino todo que vaya. Todas, sí. Claro, es fundamental. Y por ejemplo, estaba pensando en esto que ustedes se pusieron a conversar de Mari López, que tú me contaste esta anécdota hace muchos años, que era la hermana de la gran Marga López. ¿Cómo se llama? Al parecer, porque yo encontré una historia fascinante de Carmen Padrillo, que es la bailarina loca de grande, ¿no? Y he podido reconstruir su biografía. Todavía no lo he podido publicar porque me cogió la pandemia, ¿no? Entonces parece ser que Marga López actúa pero de extra, porque escogen a Carmen Padrillo, porque era la esposa de un actor muy atractivo, ¿no? José Soria, y regresa con cierto cartelito de Europa, que regresan a Perú porque los coge la Guerra Civil Española, ¿no? Y logran llegar acá. Entonces, ¿y por qué los hermanos López llegaron a Lima? Porque Lima era una extraordinaria plaza de teatro, de comedia, de teatro clásico, de comedia y costumbres. Entonces, un señor que a mí me apoyó muchísimo y me enseñó mucho de cine, don Alejandro Angulo, me decía que Lima era conocida porque en Lima se deshacían las compañías porque se quedaban mucho tiempo, no cumplían con ir, tenían que ir a Santiago, ¿no? Porque en Lima se quedaban y programa tras programa tras programa, ¿no? Esa sería una explicación. Habría que trabajar mucho más, por supuesto, porque estas son pequeñas hipótesis que intentamos armar, pero nos falta mucha información. Y como yo siempre digo en cada charla que estamos teniendo, nos llega tanta información que lo que hemos avanzado por países resulta insignificante. Todavía nos falta hacer muchísimo más y ojalá que estas charlas y con estos dos ponentes de lujo que hemos tenido, aunque Eduardo lo hemos tenido que perseguir duro y parejo. Bueno, ha habido algunos problemas. Del discreto encanto, ¿no es cierto? Incentiven a los jóvenes historiadores, antropólogos, sociólogos o el público en general, aficionado a reconstruir, a que investiguen un poco más, un poco de esta maravillosa aventura que se llama Historia del Cine. Yo no sé si alguno de ustedes dos quiere decir algo más o hay alguna otra pregunta. Yo preferiría que si hay más preguntas, pues... Claro. Sí, lo que yo quería era afirmar lo que tú dices, Violeta, en el sentido que en la investigación que yo he hecho, me doy cuenta que todavía hay caminos colaterales que deben complementar nuestro trabajo, digamos, ¿no? Por ejemplo, necesitamos una investigación sobre los socios de las empresas productoras. No sabemos, encontramos afiches con iniciales que no sabemos a quién corresponden. No sabemos si estos afiches eran hechos en la empresa periodística o eran artes traídos de afuera y eran llevados al... Eso nos falta todavía investigar. Hay mucho por investigar. Sí. No, eso más quería afirmar. Bien, gracias. Esperemos tu trabajo, Nelson, que se publique. Pues, se siente muy interesante. Sí. Claro.
Sí, pero te consigues otra editora, porque yo no vuelvo a editar nada contigo. Me Sí. hiciste sacar canas azules en el último libro que trabajamos juntos. Ah, bueno, no, gracias. De igual manera. Sí. Pero la pasamos muy bien, Sí, no, claro, está muy bien. nos divertimos, finalmente tenemos que reconocer que nos divertimos e Sí. hicimos reír a Nelson, a Panchito Adriansen, que se reía de nuestras peleas, ¿no? Sí, pero no, pero eso es común en los editores y los autores siempre hay peleas, ¿no? Siempre se pelean, sí, sí. Sí, sí, el asunto es que yo estaba, lo que lo salvó y Nelson puede hablar ahora es que yo estaba como a 7.000 kilómetros de distancia, Sí, entonces claro. no lo podía ir a asesinar directamente. Yo terminaba diciendo, ahora entiendo los feminicidios. Sí, pero no, fue fascinante ese trabajo y la historia, pues, como de alguna manera tenemos que afirmar lo que decimos, Claro. necesita de un trabajo previo, que es catalogación, revisión en periódicos, catalogación, encontrar las películas, ver si están restauradas o no, o si existen fragmentos. Yo he descubierto una gran beta en los testimonios personales, no necesariamente cineastas, sino para conocer la mentalidad del público, todos los testimonios personales de políticos o cartas. Los archivos de cartas también que en las bibliotecas hay, eso para mí ahora es una fuente inagotable de conocimiento, ¿no? Entonces, como yo digo, falta muchísimo y tendríamos que tener nosotros, todos lo del mundo de la historia del cine, tendríamos que tener varias vidas, ¿no? Porque en esta no nos va a alcanzar. No nos va a alcanzar. Lo que yo quería decir, Eduardo, era que uno de los amores que yo tengo por el cine proviene del cine mexicano, porque yo crecí con el cine mexicano también, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con las nuevas generaciones de cineastas latinoamericanos? Porque ya no vemos cine mexicano. El cine mexicano era tan inspirador realmente, en cualquier condición en que lo vieras, con las grandes divas o el cine de cantantes. Yo adoraba las películas de Acel Mejía, por ejemplo, las adoraba, ¿no? Entonces, y todo eso me ayudó a contribuir mi solidez en amor por el cine, pero ya no vemos cine, que no sabemos qué va a pasar con los investigadores del nuevo cine, del cine latinoamericano, si ya no está el cine mexicano en el horizonte, salvo el clásico que se puede ver en Es cuestión de desear dos cosas. Una, que en algún momento el cine mexicano, pero el resto del cine de América Latina recupere su capacidad de producción y exportación más allá de las fronteras para establecer una red. Yo hace mucho que no veo una película peruana, por ejemplo. Y como tú no te pierdes nada. No, pero no importa, yo ya estoy acostumbrado a ver el cine, pues, más bien con ojos de historiador. Y alguien me dijo alguna vez, con justa razón, que para un historiador no hay película mala. Ah, por supuesto. Claro. Totalmente de acuerdo. Me interesa el cine peruano, sea bueno, malo, regular, no importa, ¿no? Entonces, yo creo que en Perú ahora se debe estar viendo más cine peruano, ¿o no? Sí, yo claro. Hace mucho que no veo, que no voy a Lima, pero Lima lo horrible, que a mí me gusta mucho, por lo demás. Porque es tan horrible como la Ciudad de México, como Guadalajara, como cualquier otra de nuestras ciudades. Pero también al mismo tiempo es bellísimo. Entonces, pero me da la impresión que ahora se está viendo más cine por países desde el propio país. Entonces, bueno, eso compensa muchísimo. Sí, estoy de acuerdo con eso, Eduardo, porque digamos, el cine que se hace en el Perú y el cine regional que se hace en el Perú está inspirando también a los reemplazando el amor que tenían por el cine mexicano, ¿no? Pero siempre sentimos como un fantasma el cine mexicano, como un fantasma que está ahí, ¿no? Yo siempre les digo a los cineastas mexicanos que vienen por acá, el cine peruano y el cine latinoamericano discurren por el cauce que dejó el cine mexicano.
Pues sí, Y Miguel, Creo que claro, aquí hay una pregunta o alguna observación, que se han hecho más de 400 largos en este siglo en Perú, o sea, en este siglo XXI, pues sí, sí. ¿no? Debe ser, ya es muy importante, lo que pasa es que muy con el importante producción. advenimiento en el siglo XXI, con el advenimiento de la nueva tecnología, ha posibilitado que esta democratización de la imagen, vamos a llamarla así, Qué ¿no es bueno. cierto? Hacer cine en los términos formales de hace 20, 30 años era demasiado caro. En el Perú teníamos muchos problemas, no producíamos películas, no teníamos laboratorio, no teníamos nada de nada. En ese sentido era el casi 70% o 80% del presupuesto de la película se iba en ese rubro. ¿Te das cuenta? Entonces muy pocas personas, muy pocas empresas podían arriesgarse a producir, pero con el advenimiento, ya desde el Betamax, ¿no? Se empezaron a hacer cosas y sobre todo el gran fenómeno que ahí el re especialista es Emilio Bustamante, en el cine regional, ¿no? Fuera de Lima. Es Ese el es que un está, fenómeno que a todos nos ha sacado de contexto y con los temas más diversos y tienen toda una lógica de producción, de distribución de películas, ¿no? Entonces, sí, por ahí, y los que estamos fuera de nuestros países, o qué sé yo, también con esto del streaming, ¿no es cierto? Tú puedes ver películas. Y quiero anunciar una cosa que es un gol de media cancha. Y yo me siento feliz, hasta la emoción, así, porque puse mi granito de arena. El Cholo, la película Cholo, producida por Bernardo Battieschi, que tiene la participación de Hugo el Cholo Sortil, el gran futbolista peruano, ya está restaurada y no ha podido ser estrenada por la pandemia, pero parece que va a ser estrenada oficialmente en el próximo Festival de Lima. Ah, qué bueno, Y buena noticia. es la película, así la película que marca, lo discutía con Andrea Franco Battieschi, que los sociólogos, antropólogos, historiadores hemos tratado de interpretar la sociedad peruana y limeña, hemos escrito kilos, ¿no? Pero esa película condensa ese cambio que se da en el Perú. Sí, pues claro, antes hacíamos celebración por cada película nueva, ¿no? Y ahora celebramos el reencuentro con una película antigua. Esa es la diferencia, digamos, ¿no? Como tú dices, ¿no? Ahora celebramos haber encontrado una película nacional, digamos, y restaurarla. Eso celebramos ahora. Esperamos que la celebración sea continua. es la fiesta, ¿no? Claro. Ah, bueno, acá en México, supongo que también en Lima y en otros países de América Latina está surgiendo un fenómeno que realmente a mí me tiene apasionado y fascinado con el cine de hoy. Bueno, volviendo un poco a Chano Ureta y a Eisenstein para retomar. De los materiales que Eisenstein filmó en México, como ustedes saben, no alcanzó a realizar más allá de algunas tomas, adelantos del episodio que iba a ubicarse en la Revolución Mexicana, que era Soldadera. Y que era una película que en ese fragmento al menos iba a revolucionar radicalmente el cine sobre la Revolución Mexicana, porque la Revolución Mexicana iba a ser vista desde la perspectiva de una mujer indígena y pobre. Pobre, o sea, paupérrima. ¿Sí? Que se lanza a la revolución más por necesidad que por otra causa. Bueno, ha tenido que pasar mucho tiempo y gracias a estas nuevas tecnologías tenemos ahora en México, los colegas mexicanos que están aquí, ahora no me dejarán mentir, un fenómeno como el que dentro de la producción filmeta mexicana de antes de la pandemia, porque ahora sí hay que hablar de antes y después, ya se han producido películas mexicanas hechas por mujeres indígenas.
Maravilloso. Ese sí es un fenómeno tote, entre otras, ¿no? También se han hecho muchas películas de mujeres y están haciéndose muchas. Qué bueno, qué maravilla. Pero ya que Interesantísimo. mujeres indígenas estén haciendo cine documental y cine de ficción y todo, gracias a estas nuevas tecnologías, bueno, finalmente ya las mujeres indígenas ya no están hablando por ellas, sino están hablando ellas de ellas mismas. Claro, interesante. Entonces, bueno, Muy interesante. este fenómeno ha posibilitado eso. No sé si en Lima hay alguna mujer indígena que esté haciendo cine indígena. Bueno, Eso podría responderlo Emilio. Emilio, tú que manejas cine regional, puedes darle respuesta al Bueno, sí, sí. micrófono, Emilio. Pues, Emilio. bueno, mientras ya se ubican a murió. Emilio, sí, Eduardo, sí, hay un Ahí está movimiento, ya. digamos, en este momento hay un grupo que está trabajando, enseñando a hacer cine a gente de la Amazonía. Ya hay talleres, ¿no?, de realización. Es la Ya Escuela hay de Cine películas de Amazónico. Amazonía. A La ver, Escuela de Cine Emilio creo que Amazónico. Han hecho podría... algunas películas codirigidas, ¿no? Ajá. Codirigidas con cineastas indígenas y cineastas no indígenas, urbanas, de distintos lugares, ¿no? No solamente de Lima, sino también de Buenos Aires, que han codirigido películas Sí. con cineastas indígenas en la Escuela de Cine Amazónico. Pero hay otros casos, ¿eh? Está el caso de Chola Contravisual también, ¿no?, que es un colectivo en Huancayo, que también promueve la realización de películas por parte de mujeres indígenas, ¿no? Hay una serie de iniciativas en ese sentido. Lo que todavía no se constata es la continuidad de estas iniciativas, ¿no? Es decir, hay un cortometraje en el que participa como directora una mujer indígena, ¿no?, pero no sabemos si esta mujer indígena va a continuar como directora haciendo otras películas, ¿no?, o si esto simplemente fue un experimento, ¿no?, de algún grupo que recibió una ayuda, un apoyo económico para llevar a cabo el proyecto, y este proyecto no tuvo continuidad. Eso todavía no hay. Lo que sí hay, por ejemplo, es bien interesante lo que ha dicho el doctor de la Vega, es que en este cine regional del que hemos hablado, que la Violeta, que ha hablado Nelson, se ven películas de hijos de campesinos, cosa que antes no se veía, ¿no es cierto? Se hablaba mucho, por ejemplo, de Cucuy, una película peruana, que tenía una perspectiva indigenista, pero que era dirigida por un hijo de hacendado, ¿no es cierto?, por Figueroa, ¿no?, o por intelectuales urbanos de clase media, que eran los codirectores, ¿no?, cusqueños, ¿no? En cambio, Huñaypacha, que fue una película que ganó 3 premios en el Festival de Guadalajara del 2017, ¿no?, Sí. está hecha por un hijo de campesinos, Sí, y la perspectiva es completamente diferente, ¿no? Sí. Entonces sí, hay Y actuada por muy campesinos, ¿no? interesantes, Y ¿no?, que se están actuada por dando en el campesinos. cine latinoamericano. Digo, y Gracias. actuada por campesinos también, ¿no? Y actuada por campesinos, ¿no?, y hecha familiarmente, un modo de producción familiar, ¿no es cierto?, donde la mamá del director era la directora de arte, donde el tío del director era el productor, ¿no?, donde el abuelo era uno de los actores, ¿no? Entonces hecho también de una manera familiar, comunal, ¿no?, como se suelen hacer muchas películas en las regiones andinas en el Perú. Sí, claro. No, alguna cosa que me faltó anotar hace rato es que además estas películas realizadas por mujeres indígenas y también por hombres, por varones, se hablan en su mismo idioma. O sea, sí, pues tú la eso es ves importantísimo. titulada, porque claro, en México hay 60 y tantas etnias que pues no te alcanzaría la vida para aprenderte todas las etnias de esas 68 o 67 etnias. Pero sí hay casos fascinantes, incluso de una calidad de imagen y de una puesta en cámara maravillosa. Y eso no podíamos conocer en el cine latinoamericano todavía hace no mucho. Digamos, en el siglo pasado, nada, o muy poco, un caso excepcional por ahí. Es verdad. Sí. Los En el Perú costos también se ve eso. Hay cada vez más películas en las llamadas lenguas originarias, ¿no? Aquí tenemos más de Sí. 40 lenguas también, ¿no? Sí, Y se sí, empieza ya claro, a ver claro. películas en esas lenguas originarias. Sí, eso es una maravilla también, porque finalmente conoces tu verdadero país, ¿no? La complejidad de tu verdadero país. Claro. exactamente. A través del cine. Y
el cine retrata, ¿no? Coge, es esta memoria, es el legado, es el documento histórico, ¿no es cierto? Que con mayor a- nos da esa idea de totalidad, ¿no? La imagen, sobre todo de lo que fue el momento histórico, ¿no? Entonces, digo esto pensando yo en el Cholo, es que yo amo al Cholo Sotil, me van a disculpar, pero estoy enamorada del Cholo Sotil. Cada quien se enamora de quien puede. Así es, querida. Entonces, hay una toma en la película El Cholo, hecha desde helicóptero, ¿sí está? Y nos muestra una parte de la ciudad de Lima, lo que después será el Emporio Gamarra, ¿no? Qué sé yo, hay cientos de libros escritos acerca de eso, pero nos los da en el año 71 y ya no es así, nunca más, ¿te das cuenta? Entonces, esa idea, ese documento histórico como tal, eso es el cine, ¿te das cuenta? Entonces, eso no lo vas a sustituir nunca, jamás. Y yo, que soy socióloga, tú eres sociólogo también, hemos escrito intentando caracterizar, describir nuestras sociedades, pero ahí está la imagen fílmica y nosotros salimos de lado, ¿no? Salimos de cuadro. No es un pálido reflejo lo que hacemos, ¿no? Entonces eso es lo fabuloso. Y todas estas experiencias, fíjate, Emilio, haciendo el rescate de todo esto del cine peruano, ¿no? Que Maravilla. Que nos ha sacado a todos, a mí me ha roto todos los esquemas, o descubrir biografías, o hacer esto, el otro, mira, cosas que están por escribirse. Y qué bonito el diálogo que se entabla, tenemos que juntarnos más en este sentido. Bueno, yo no sé si ustedes quisieran alguna pregunta más, queda pendiente, alguna cosa, o damos por concluida la sesión de hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias. No, a ti, Emilio, querido. A ti, Violeta, por supuesto.